Aló, aló. Hola, buenas noches. Soy el agente de la sucursal World Café Banca Personas. Les doy la bienvenida a los clientes y no clientes que nos acompañan hoy en día. El agente secreto, como tú dices. Y a nuestros amigos de las charlas World Café, que hoy nuevamente nos reunimos para tener una interesante conversación con un amigo ya habitual, don Federico Sánchez, que hoy va a tener una conversación con nuestra invitada especial, la señorita Josefa Villarroel. Espero que saquen el mayor provecho de esta conversación. Probablemente las preguntas son al final. Y siéntanse cómodos de hacer cualquier tipo de pregunta. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Hoy día se ve que la Josefina tiene arrastre porque está lleno de gente y eso nos encanta. Hemos hecho muchas de estas conversaciones en distintas partes, en Santiago, en el centro, aquí, en Viña, en Temuco, en fin. Y pretendemos seguir haciéndolo. Hay mucho que conversar. Hay gente que ya se repite, que viene varias veces, que nos ha seguido la pista. Y por supuesto, agradecer al banco esta locura de los World Café. A mí me gusta pensar que hay gente que está tan extraviada como yo y que hace cosas que no tienen sentido, como hacer una sucursal de banco que sea un café, ¿cierto? En donde la gente se puede juntar a las 7 de la tarde a conversar, a escuchar temas, desarrollar contenidos. O sea, eso es fenómeno. Y yo creo que eso es parte del signo del signo de los tiempos, ¿no? Pareciera que estamos empezando de a poquitito a funcionar con otra estructura, estamos aprendiendo a entender efectivamente nuevos tipos de relaciones y eso a mí me gusta mucho. Hoy día vamos a conversar con Josefa. ¿Josefina o Josefa? Josefa Villarroel. Ella es directora del Observatorio de Políticas de Emprendimiento. Y lo interesante, le preguntaba yo a ella, este Observatorio de Políticas de Emprendimiento es su propio emprendimiento. Miren qué entretenido, es una especie como de emprendimiento dentro de un emprendimiento dentro de un emprendimiento. Y por supuesto ella maneja mucha información, pero sobre todo es capaz de, desde esa información, desarrollar contenidos de interés. Para entender cómo está el ecosistema, ¿sí?, de emprendimiento en nuestro país. El método que usamos es que ella va a exponer, yo voy a tratar, haciendo un esfuerzo francamente sobrehumano, de no interrumpirla, cosa que no aseguro, y después abrimos la conversación, ¿sí?, en donde ustedes pueden participar activamente, nos pueden enviar preguntas a la gente que está siguiendo esto por Facebook, porque transmitimos por Facebook, en vivo, y de eso se trata. Por lo tanto, yo creo que no más allá de las 11:30, 12, terminamos de todas maneras los que estén con algo, con algún compromiso. Doña Josefa Villarroel, todo suyo, el micrófono y este maravilloso público. Muchas gracias, buenas tardes a todos. También para quienes nos están viendo a través de streaming, quiero partir diciendo estoy muy contenta porque pocas veces está la oportunidad de poder llegar con esta información que es tan relevante para los emprendedores, para quienes están recién partiendo o a lo mejor quienes ya están en el camino y se encuentran con que no saben dónde acudir y se encuentran con un mensaje de que está lleno de oportunidades, que hay plata que la están regalando en todos lados, que es súper fácil y no están así. Entonces, lo que yo voy a tratar es de decirles algunos elementos desde la experiencia que tengo de 12 años trabajando en temas de políticas públicas, de programas públicos y trabajando además en forma cercana con los emprendedores, elementos que los empoderen a ustedes para poder entender esta lógica de los fondos, de los concursos, de las convocatorias. Porque recientemente incluso ustedes pueden ver que en Corfo, una de las instituciones más relevantes en términos de entrega de recursos, anunciaron que iban a bajar de 100 y tantos fondos a 35 fondos. Entonces pareciese que todo lo que habíamos escuchado antes ya como que no nos va a servir.
pero no es tan así. Entonces, mi intención, que siempre lo digo, tal vez ustedes vinieron para que yo les recitara una lista de fondos públicos. Yo en realidad les voy a entregar herramientas para que ustedes puedan empoderarse en base a su emprendimiento y poder aprender a detectar oportunidades. Con eso, entonces, parto mi presentación. Hoy día vamos a hablar de emprendimiento, financiamiento y estrategia. Y como les decía, muchas veces cuando me invitan a estas charlas me piden que Josefa venga a hablar de fondos públicos, pues la Josefa como que sabe dónde hay plata pública, plata regalada para emprender. Y la invitación que yo les hago es que dejemos de hablar de los fondos públicos particularmente y empecemos a hablar de estrategia de financiamiento. En definitiva, cómo los fondos públicos que están disponibles o cómo las convocatorias sirven para la estrategia que ustedes tienen o están diseñando en este momento para ir financiando las distintas etapas de su emprendimiento. No importa en la etapa que estén. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes para partir. Y mi pregunta es, todos aquellos que están acá, ¿cuánta plata necesitan para sacar adelante el emprendimiento que están pensando realizar? ¿Cuál es el número? Independiente de la etapa que están, ¿cuánta plata necesitan? 2 millones. Ya bajó, sí, fíjate. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta plata necesitan? ¿Cuál es su número? Es súper importante. De hecho, cuando yo hablo con los emprendedores y los emprendedores me dicen ese número, yo les puedo decir más o menos a qué cosa pueden postular y dónde. Y la segunda pregunta relacionada con esto es, ¿para qué quieren ustedes el dinero? Es clave. Entonces, ¿cuánta plata necesitan y para qué? Son cosas que ustedes deberían, independiente de los fondos que se están entregando, son cosas que ustedes deberían saber como emprendedores. Ahora, hay otras cosas que los emprendedores deben saber para poder aprovechar las oportunidades que hay. Por ejemplo, ¿cuánto quieren crecer? Muchos de ustedes están hoy día con una idea, pero la pregunta es, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Cuánto quieren crecer? Porque eso también determina a qué institución y qué fondo tienen que ir a mirar. ¿Cómo lo tienen que utilizar? Y aquí una cosa súper importante es que esto se trata sobre todo de la visión que ustedes tienen, de su emprendimiento. Aquí es donde está como toda esa pasión, toda esa motivación que ustedes quieren sacar, porque todos parten con una idea. Sin importar cuán grandes puedan ser las empresas que hoy día miramos o cuán grandes sean los emprendimientos que nosotros podemos admirar o tener como referentes, todos partieron con una idea. Y la única diferencia es la visión. Y luego ya después hay algunos elementos como técnicos. Entonces también es importante que ustedes sepan hasta dónde quieren crecer. Y aquí una cosa súper relevante es que si están emprendiendo con un socio, ¿le han preguntado a su socio también hasta dónde quiere crecer con el emprendimiento que están creando juntos? Porque créanme que yo he conocido casos de emprendimientos que parten, que se ganan recursos y cuando con esa plata pueden hacer el despegue, uno de los emprendedores en realidad quería tener un mejor pasar, comprarse una casa más grande, estar contento con su hijo y su familia, y el otro se quería salir a comer el mundo. Y empiezan las tensiones, porque con la plata empiezan las tensiones. Y se separan los socios y un emprendimiento en etapa temprana depende de los fundadores. Entonces, muere con plata. Así que si tienen socios, pregúntenle, oye, ¿hasta dónde queréis llegar con esta cuestión? Bueno, otra cosa que deben ustedes tener claro y que deberían poder contestarme, y yo les aseguro que les podría decir exactamente a qué fondo tienen que postular, es en qué etapa están. Y aquí les muestro el clásico gráfico de cómo se clasifican o cuál es el camino de los emprendimientos, cómo se van financiando los emprendimientos. Esto es bien teoría, porque acá dice que parten con los fondos propios, la familia, las 3F. Después llegan a todo este ecosistema de emprendimiento que hay, donde principalmente Corfo tiene incubadoras, están los coworks, están las redes de mentores, los fondos capitales semilla,
pasan a los inversionistas ángeles, a los inversionistas de capital de riesgo y llegamos a la bolsa. Lo que no dice o lo que no muestra el gráfico es que ese valle de la muerte se repite muchas veces, porque se van generando brechas de financiamiento, porque el esquema de financiamiento de los emprendimientos no es perfecto. Pero acá, para simplificar, es importante que ustedes sepan en qué etapa están. ¿Están en etapa de idea? Porque hay fondos que son para apoyar a los emprendedores en etapa de idea. ¿Están en etapa de formalización y puesta en marcha? ¿En esa etapa están? ¿O ya están en una fase de escalamiento comercial inicial? ¿O están en una etapa a lo mejor ya de escalamiento comercial secundario o internacionalización? ¿En qué etapa están? ¿Y hacia dónde se quieren mover? Eso es clave y eso lo tienen que saber ustedes a la perfección. Otro elemento que es sumamente importante, sobre todo cuando se quiere postular a distintas convocatorias o fuentes de financiamiento, es entender cuál es el desarrollo tecnológico que yo estoy generando o cuál es la intensidad tecnológica que tiene mi emprendimiento. Porque si se fijan ahora cuando salen las convocatorias, todas son así como para emprendimientos súper tecnológicos y para las aplicaciones y cosas así como súper científicas, como de la NASA prácticamente. Pero independiente de que su emprendimiento tenga o no tenga mucha tecnología disruptiva, es importante que ustedes tengan claridad respecto a eso. A veces llegan emprendedores que postulan con un emprendimiento porque el emprendimiento tiene una página web. Y eso no lo hace necesariamente un emprendimiento tecnológico. Ahora, si es una página donde yo estoy desarrollando todo el código, que es de mi propiedad y tiene algoritmos más sofisticados, claro, es sumamente tecnológico. O lo mismo. Entonces, ahí ustedes no tengan problema en poder reconocer cuán intensivo en tecnología es lo que están haciendo, si es una adaptación, si están creando tecnología nueva. Ahí no hay problema porque es el emprendimiento que ustedes están desarrollando, pero tienen que tenerlo claro para no perder oportunidades. Bueno, yo les pregunté cuánta plata y para qué quieren la plata, hasta dónde quieren crecer con su negocio. Les pregunté también en qué etapa están y cuán intensivo es en tecnología. Y la última pregunta, que son 5 preguntas que yo he logrado desarrollar durante todo este tiempo trabajando y hablando con emprendedores, es: ¿tienen clara la idea de negocio? Pero clarita, clarita, clarita. Y actualmente... Es súper bueno. Yo no tengo micrófono, no he podido interrumpirla. Yo sé que esto es una técnica de la gente del audio, que me cortan el micrófono para no interrumpir. Los malvados. Y actualmente hay una metodología que se usa mucho para definir, o que se está usando incluso en cómo se estructuran los procesos de evaluación o de acompañamiento de los emprendimientos, que es el tema del Lean Startup. Y el Lean Startup define una idea como una hipótesis que tiene 3 elementos. Tiene un problema, un cliente y una solución. Así se define una idea. Esos son los elementos que ustedes deberían tener claros. Y en general, ¿qué es lo que pasa? Que los emprendedores muchas veces hablamos de la solución, lo que nosotros queremos crear. Hablamos poco del cliente y si no estamos hablando del cliente no estamos entendiendo el problema, el dolor que queremos solucionar. Entonces, esas son 5 preguntas que yo en general le hago a los emprendedores y les digo, si me responden estas 5 preguntas, yo les digo dónde están los fondos. Casi nunca las responden. Siempre se van con tarea para la casa. Disculpa, ¿y por qué no puede ser al revés? De saber las posibilidades que hay y ahí uno poder enfocar. Yo les voy, a lo largo de la presentación les voy a ir contando, ¿ya? Bueno, pero ahora yo no voy a ser mala y sí les voy a contar cuáles son los tipos de financiamiento que hay. Entonces, en cuanto al ecosistema chileno, que además es una cosa bien particular, en otros países no existe esto del Estado entregando subsidios para emprender. Es una cosa bien atípica en general. Entonces, ¿qué tipos de financiamiento, hablando como de categorías, uno puede recurrir? Tenemos los apoyos no reembolsables o los subsidios que entrega el Estado, que esta es plata que no se devuelve. A mí me dan la plata, me dan dinero y yo entrego papeles. Me dan plata, yo entrego boleta. También están los apoyos reembolsables o los créditos, que uno puede tomar en distintas instituciones, en la banca. Están los inversionistas, que también es una fuente de financiamiento que debemos considerar los emprendedores.
concursos, esto yo lo pongo como una subcategoría porque ahora ha entrado mucha institución privada a desarrollar distintos concursos de emprendimiento en forma sistemática que realmente se transforman en una fuente de financiamiento para los emprendedores. Entonces ahí hay que estar atentos. Estas plataformas de financiamiento colectivo, que es el llamado crowdfunding, que cada vez se usa más, y algo que en general los emprendedores dejan fuera. Cuando yo les hablo, ¿cómo piensas financiar tu emprendimiento? Pocas veces me dicen ventas. Eso también lo tienen que considerar. Ahora, si ustedes ven todos estos tipos de financiamiento, ustedes pueden ir pensando en forma estratégica y decir, bueno, a lo mejor en primera instancia yo voy a partir postulando a este concurso porque está la oportunidad, voy a recibir esos fondos, con esos fondos los voy a complementar con ventas que a lo mejor ya estoy generando, voy a aplicar más adelante una estrategia de crowdfunding que lo voy a complementar con un fondo público. Se fijan que son distintas piezas que uno puede ir jugando y estableciendo en cómo voy a ir financiando mi emprendimiento. Y si uno mira esa visión, esa mirada estratégica, incluso te vas a dar cuenta que hay momentos en los cuales no hay fuentes disponibles, no hay fuentes externas disponibles para financiar. Entonces uno se tiene que ir preparando para eso. Sobre todo para quienes a veces entran por un carril de los fondos públicos, que tiene una doble filo, porque a veces uno se hace una especie de subsidio dependiente. ¿Y qué pasa? Que hay tiempos que tienen los subsidios. Y los tiempos, si no están acorde con tu proyecto, te hacen perder la ventana de oportunidad del negocio real. Entonces, por eso es muy importante. Súper parecida esa slide, Sí, eran dos o tres igual. era para que se recordaran. Ya. Esto no se alcanza a ver bien, ustedes ven una lista. Bueno, eso es una lista de 80 convocatorias que a través del Observatorio de Políticas de Emprendimiento mapeamos solamente en el segundo semestre del 2017. 80 fondos y concursos realmente había para financiar cualquier tipo de rubro y también cualquier tipo de segmento emprendedor. Ahora es interesante porque uno se puede ir anticipando. De hecho, una tendencia que estamos viendo desde el observatorio es que muchos de estos concursos van a repetir este año. Estamos preparando el próximo informe. Pero eso es para que vean que hay una diversidad. Y esto es solamente una selección. Ni siquiera están todos. Yo siempre los muestro esto para aquellos que solo conocen el capital semilla de la Corfo. Miren todo lo que hay. Si califican o piensan que pueden calificar para un capital semilla, seguro califican por lo menos para un tercio de toda esta lista de convocatorias. Sí, está disponible en la página del observatorio. Después les puedo dar los links. Hay mucha ansiedad. Sí, hay es mucha que este es ansiedad. un tema... La gente quiere saber al tiro dónde está la plata porque el primero que salga corriendo llega primero. Lógico, deja a los otros que sigan escuchando y ella, por eso ella se paró ahí al lado de la escalera, ¿cachai? Claro. Entonces pregunta, ¿dónde está al tiro, metro, al centro, a las 6 de la mañana esperando el fondo Mujer Emprende o no sé, viste que había como 18, extraordinario. Una cosa que es importante que ustedes sepan es que seguramente casi todos, la gran mayoría de los que están acá, se encuentran en la etapa semilla. Lo que ustedes están buscando es capital semilla, ya sea para partir con la idea, la puesta en marcha o el escalamiento comercial inicial, ¿ya? Y ahí hay una cosa que la comento, es que capital semilla es un concepto genérico. ¿Y por qué digo que esto que puede ser como, ya, obvio, sí, una palabra teórica, capital semilla? Es porque muchas veces los emprendedores se confunden y solo conocen el capital semilla que escucharon. Entonces a mí me ha pasado a hablar con emprendedores que conocieron el capital semilla de Cercotec y después cuando me cuentan su emprendimiento yo les digo, oye, pero está buenísimo, califica, postula el capital semilla. Y me dicen, no, pues Josefa, ¿para qué voy a postular a eso si da 6 millones de pesos? No, pues es el capital semilla de Cercotec. El capital semilla de la Corfo entrega 25 millones de pesos, que es justo lo que tú necesitas. Era una semilla de poroto versus una semilla de un roble. Claro. Como de sésamo. Claro. Entonces, eso es importante que ustedes pregunten cuando escuchen a lo mejor algún concepto, pregunten de quién.
Todos los fondos tienen un apellido o un papá. ¿Quién lo entrega? Eso es relevante para que no dejen pasar oportunidades. Y otra cosa también que me gusta decirle a los emprendedores es que a veces uno escucha a mucha gente que habla mal o ha tenido mala experiencia. Y ahí también es relevante que ustedes preguntan, ¿y cuándo fue eso? Porque yo también conozco emprendedores que hablan pésimo de algunos procesos y tú les preguntas, ¿cuánto postulaste? No, es que yo postulé el 2008 y ya, pero el capital semilla del 2008 es súper distinto al capital semilla del de ahora. Igual tienen todos los elementos complejos, la burocracia de postular a fondos públicos, pero realmente hay algunas diferencias. Entonces eso también es súper relevante. ¿A qué te refieres con el 2008? ¿Muy antiguo? Claro. Chuta. Ya. Yo siento que el 2008 es como ayer, pero no hay problema. Es que yo pensé que iba a decir esa gente que había postulado en el año 62, ponte tú para el Mundial, cosas así, ya, 2008, o sea, 10 años atrás. Sí, es que el proceso ha sido, el desarrollo ha sido aceleradísimo. Sí, porque los capitales semillas, como dato nada más, esto partió fuertemente el 2004. Perfecto. Con algunos fondos y se han multiplicado significativamente. Entonces, por eso, y hay mucho fondo nuevo, mucha modificación, por eso es importante que ustedes pregunten también, para que no vayan a dejar, no, ¿para qué me voy a meter en ese cacho? No, es una oportunidad. Miren, acá hay un resumen de lo que es como Capital Semilla, ¿ya? Hay muchos otros, porque recuerden que Capital Semilla es todo el fondo que ustedes necesitan para partir. Entonces, aquí hay simplemente unos que son de Cercotec, están también los que son de la Corfo, que son directos de la Corfo, están algunos que son de la Corfo, pero que son intermediados por otras instituciones, principalmente incubadoras de negocio, que eso es importante saberlo, porque a veces uno escucha que hay muchas convocatorias, pero casi todas son con plata del Estado. Entonces ahí uno juega con las reglas de la incubadora o la institución que está haciendo el llamado y también con las reglas del Estado. Entonces es importante poder tener esa claridad. Y los montos van entre los 3,5 millones aproximadamente hasta los 80 millones de pesos. Hay más capital semilla para quienes están desarrollando cosas más científicas, también hay capital semilla que bordean incluso los 160 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante que ustedes tengan claridad de las cosas que yo les pregunté al inicio. Las flores, yo creo que Va a haber que concursar un fondo para el tema de la... Sí, un desafío, vamos a hacer un desafío tecnológico para esto. Bueno, entonces aquí la invitación es que ustedes piensen en forma estratégica, piensen una estrategia, cómo van a ir creciendo, cómo van a ir financiando su emprendimiento. Y aquí yo les voy a mostrar un caso que seguramente ellos no lo pensaron en forma estratégica, pero nos sirve a nosotros para aprender y para ejemplificarle cómo uno puede ir combinando y cómo es el camino de emprender. Este es el emprendimiento al gramo. Imagino que lo conocen, ¿no? El gramo que vende una cosa así súper sofisticada, sí, vende a granel. Vende algo que es como súper común, pero que han desarrollado todo un modelo de negocio que hace que esto sea innovador en la forma en que y que hace además que haya calificado para muchos concursos. Y además tiene un factor social súper importante. Claro. Entonces ellos partieron en un momento ganando un concurso que se llamaba Jam Chile. Ellos ganaron el segundo lugar en ese concurso, esto fue el año 2012. Aprovecharon, porque uno tiene que ver dónde tiene ventajas también, aprovecharon que eran jóvenes estudiantes y postularon este concurso que es para estudiantes. Y tienen que haber ganado en ese momento unos 2 millones de pesos, no tiene que haber sido más que eso, porque son los montos que entrega el Jam Chile. Bueno, luego, el mismo año, siendo jóvenes, postularon a una convocatoria que era del INJUB, porque ¿dónde pueden estar apoyando a los jóvenes a desarrollar emprendimiento? En el INJUB, que es la institución de gobierno que se preocupa de eso. Y aquí fueron seleccionados junto a otros 4 emprendimientos, y ganaron 28 millones de pesos para seguir desarrollando su emprendimiento. Además de, piensen en cada una de esas oportunidades, los contactos, las redes, la publicidad, porque salir con todo el equipo de periodistas del INJUB o de la Universidad Católica no es menor.
Si uno como emprendedor quisiera esa publicidad, ¿cuánta plata habría que sacar? Entonces, eso como que se suma a la plata que ganaron. Bueno, después otro hito importante que uno puede ver cuando ve la trayectoria de Algramo es que en un momento participaron de una plataforma de crowdfunding que se llama Brota, que es una plataforma chilena, que donde lo que tú haces es que recibes aportes de terceros a cambio de entregar un porcentaje de la propiedad de tu empresa. Y aquí fueron de los primeros casos que se financiaron con esa plataforma y levantaron 90 millones de pesos. Fue un hit. De hecho, como que nadie pensaba que iban a través de esta plataforma nueva de gente que podía dar desde 500.000 pesos a invertir en un emprendimiento, iban a levantar este monto. Ahora los emprendimientos nuevos que están en Brota están levantando alrededor de 300 millones de pesos. Entonces, imagínense. Y además vayan sumando solamente lo que yo les he comentado, 2 millones, más 28 millones, más 90 millones. Y después, otro hito que podemos ver es que ellos postularon a un concurso que se llama The Venture, que lo organiza Chivas Regal, el whisky, súper vinculado con el emprendimiento. O sea, se nos ocurriría inmediatamente que el whisky está haciendo cosas de emprendimiento. Ganaron el primer lugar y obtuvieron $327.000, además de toda la publicidad a nivel internacional. Estos son solamente algunos hitos que uno puede ir mirando que ha realizado Algramo. Pero se fijan, y hay cosas interesantes ahí, se fijan cómo van mezclando en distintos elementos, cómo van creciendo con el emprendimiento, cómo los concursos a los que participan también crecen con ellos. No se quedan pegados en el concurso de pitch. O sea, aquí también hacen un pitch, pero el concurso es más complejo. ¿Se fijan? Y otra cosa que los números. Porque este proyecto no se hacía con los 2 millones del YAM. El sueño que ellos tenían, la visión de eliminar el impuesto a la pobreza, no se iba a hacer con 2 millones de pesos. No se iba a hacer con 28 millones de pesos, que a lo mejor a nosotros en un momento nos puede parecer mucha plata. Así como, no, ya con 5 ya tengo, mando a hacer el pendón, las tarjetas, me arriendo una oficina. ¿Se fijan? Ni se hace con cerca de $400.000. Ellos siguen trabajando, a ellos les costó mucho llegar al punto de equilibrio. Entonces, para que vean. Otro ejemplo que les quiero mostrar es Yerka. No sé si conocen este proyecto. Esta es la bicicleta que nadie se la roba. Un proyecto desarrollado por 2 alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí. Los anteriores eran al menos uno de ellos de la escuela de la Portales, porque fueron alumnos míos, me acuerdo perfecto. Y es muy interesante, perdona que te interrumpa, ya te interrumpí, de hecho, como estoy pidiendo perdón, pero es que me parece muy interesante entender que, claro, había un proyecto de valor muy potente detrás de Algramo, y después había toda una reflexión en torno a un tema de orden social. ¿Te fijas? No era un asunto, porque el interés de ellos no era emprender por emprender. No. Ellos tenían un fin que era social y que básicamente les parecía muy injusto que la gente más pobre, ¿cierto?, el azúcar le costara más caro que a la gente que la compra en el supermercado en la zona oriente. Ese era el móvil. Yo me acuerdo perfecto de haberlo discutido muchos con ellos, que cómo era posible. Y por lo tanto, me parece que es bonito cuando uno entiende que los emprendimientos tienen que tener también un fundamento, ¿sí? Y una intención que te da la energía para perseguir aquello. A ver, perdón, con esto estoy tal vez diciendo algo que puede ser una tontera, porque supongo que puede haber gente que lo motive la plata, pero la plata no te motiva tanto tiempo. No sé si me entienden, la plata por la plata, digamos. O sea, oye, concursemos fotos para tener plata, pero tú tenés que perseguir algo. ¿Te fijáis? Y me parece que en este caso, en Algramo, yo por lo menos viví de cerca esa primera etapa de uno de ellos, que era el que yo conocía, y ellos tenían efectivamente
una serie de elementos o contenidos que les parecía indispensable perseguir. Claro, Y estaban dispuestos a hacer el esfuerzo. ¿Me entiendes? Y eso igual se transmite, eso es valor. Por eso, sobre todo para los emprendedores que están haciendo algo que va a tener un impacto social, una respuesta que dicen los emprendedores es como, no, pero es que aquí como que no importa tanto la plata porque lo que yo quiero hacer es social. No, pues importa más. Porque mientras mayor sea tu capacidad de poder estructurar una forma de financiar eso, más vas a crecer y más impacto vas a hacer. Exacto. Entonces, es relevante. Otro ejemplo que les quiero mostrar es ayer, como yo les decía, esta bicicleta que fue desarrollada por alumnos de la Universidad de Ibáñez, también partieron con un fondo que se ganaron para estudiantes, que fue un fondo que se ganaron y que les permitió desarrollar la patente provisoria en Estados Unidos del dispositivo que ellos habían creado. Y, bueno, esa es la bicicleta. ¿Se fijan que la bicicleta es el candado? Por eso dicen que nadie se la roba, porque si me quiero robar la bicicleta tengo que romperla y ya si la rompí, ¿para qué me la robo? Bueno, esta es la versión que tienen ahora, muy bonita, pero yo era la directora del centro de emprendimiento cuando ellos llegaron con el prototipo que lo habían hecho con tubos de PVC. Entonces ellos con tubos de PVC habían hecho el arco y eso era su MVP. ¿No? Que en los concursos piden, seguramente ustedes han escuchado ese concurso de MVP, Producto Mínimo Viable, lo hicieron con tubos de PVC. Podría haber sido tubos de cartón, yo siempre digo, cualquier cosa, bombilla, pero lo lograron. Bueno, ellos se ganaron 2 fondos pequeñitos en la universidad, lo que los usaron para crear valor, porque imagínense usar esa plata para poder obtener la patente provisoria y tú después vas a cualquier concurso y dices, yo tengo la patente provisoria en Estados Unidos, o sea, te deja acá, versus a cualquier otro emprendimiento. Luego participaron de un fondo SAF de innovación, que es una especie de capital semilla, que te entrega hasta 60 millones de pesos, con una incubadora, y muy inteligentemente ellos usaron parte de ese fondo para hacer un video espectacular, así como súper buena producción, y ese video lo usaron para hacer una campaña, otra plataforma de crowdfunding internacional esta vez, que es una plataforma de recompensa. Yo te pongo ahí distintos elementos y la gente me da plata para que yo pueda desarrollar mi emprendimiento, distinto al de Brota, que en Brota yo doy propiedad, y llegaron a levantar cerca de $100.000. De hecho, fueron tan inteligentes que ellos utilizaron esto como canal de comercialización de las primeras unidades de las bicicletas. Hicieron preventa de las bicicletas. Vendieron sus 100 primeras bicicletas sin tener una bicicleta. ¿Se fijan? Entonces, parto muy chiquitito, la plata que tengo la uso para que eso me habilite para ser atractivo para la próxima etapa, para la próxima inversión, para la próxima institución que quiero conquistar. Y así voy, en definitiva, desarrollando mi emprendimiento. Y este ya es un... Entonces, lo importante es que estén atentos a las oportunidades. Y cómo uno puede estar atento a las oportunidades es construyendo un ecosistema que sea funcional para el emprendimiento que ustedes quieran desarrollar. Entonces, ustedes ya, al estar acá, están construyendo su ecosistema. Forma parte de su ecosistema de las cosas que tienen que aprender y con quienes se tienen que conectar. Yo les voy a comentar, les voy a mostrar parte de mi ecosistema. Recurrentemente estoy mapeando mi ecosistema. Estas son algunas de las instituciones que uno puede encontrar en el ecosistema de emprendimiento chileno. Hay desde medios de comunicación que están buscando noticias o historias de emprendedores. Eso, yo estoy en mi casa, escribo una historia, escribo mi emprendimiento, escribo que estoy recién partiendo y que tengo un sueño, y después voy contando los avances y lo mando y me lo van a publicar. Y después yo tengo un link donde se lo puedo mandar a otra persona, a un cliente. Están las instituciones de gobierno, están instituciones internacionales, aceleradoras internacionales, están también los coworks, las incubadoras, fondos de inversión. ¿Se fijan? Entonces, lo importante es que, aquí hay un punto, hay muchas cosas y muchas entidades. Entonces, por eso yo les digo que ustedes tienen que crear un ecosistema que sea funcional para ustedes. Si ustedes están haciendo un proyecto que se va a vincular con minería,
deberían estarse vinculando con las principales instituciones que tienen que ver con ese tema, ¿no es cierto? Si están haciendo algo en medio ambiente, tienen que ver quién es como el top a nivel internacional, quién es el top a nivel nacional, quién la lleva en definitiva. Y estar sondeando y mapeando, interiorizándose y relacionándose también con ese mundo, para que ustedes puedan ser expertos en la industria y ser también reconocidos, ir creando su reputación como emprendedores, que es súper relevante. Porque cuando uno recién está partiendo, en general lo que uno muestra es su punch emprendedor, sus ganas de emprender, su reputación como emprendedor. A medida que uno va avanzando, empieza a hablar más el negocio que uno va construyendo. Pero primero uno se tiene a sí mismo, y las ganas y la convicción de lo que va a hacer. Entonces es súper importante que empiecen a ver quiénes son los actores clave y con quiénes se tienen que relacionar. Porque así van a estar mucho más cercanos a poder detectar todas las oportunidades de financiamiento, de fondos, de redes que pueden existir. Y no se van a sentir a la deriva. Ya. Otra cosa importante es que si hay tanta plata disponible y hay tanta oferta pública y estamos en este país donde realmente es una cosa excepcional que se entregan dineros, subsidios para apoyar el emprendimiento, hay que aprovechar eso. Y una forma de aprovecharlo es entendiendo la lógica de los fondos públicos. O sea, uno tiene que saber dónde se mete, ¿ya? Algunas cosas que simplemente les quiero como comentar. La mayoría de los fondos que entrega la Corfo para los emprendedores, o la mayoría de los fondos que existen disponibles, dependen de la Corfo. Y casi todos esos fondos están intermediados. Ustedes no van directamente a postular a la Corfo. Postulan a través de un patrocinador, postulan a través de una incubadora de negocios, postulan a través de una aceleradora, se vinculan a través de una red de mentores o incluso a través de un cowork que tiene fondos del Estado. Hay muchos cowork que tienen fondos estatales para funcionar. Hay muchos emprendedores que eso no les gusta. Les carga porque encuentran que las incubadoras son lentas, que no se mueven, que les ponen reglas, porque sí les van a poner muchas reglas, porque la incubadora tiene que resguardar la plata que el Estado le pasa para que se las pase a ustedes. Entonces, ahí es relevante poder hacer un buen negocio con la incubadora o con el socio que yo estoy como un poco obligado a tener. ¿Y cómo puedo hacer un buen negocio? Mi mejor recomendación es que coticen. Coticen. El peor arreglo que pueden hacer los emprendedores es ir a la institución que les va a poner menos problemas, que les va a pedir menos papeles, porque eso después se transmite o se transforma en un problema cuando después tienen que hacer estas temidas rendiciones, cuando es que yo tengo que dar cuenta de cómo me gasté la plata que me regalaron. Entonces, traten de buscar primero instituciones que tengan que ver con el rubro, con la industria que ustedes están haciendo, que tenga otros elementos que les puedan servir. Por ejemplo, si ustedes están haciendo algo científico, que tenga laboratorios. Y que no solamente tenga los laboratorios, sino que les asegure que ustedes van a tener acceso a esos laboratorios. Que tenga a lo mejor convenios internacionales. Hay muchas incubadoras de buen nivel que tienen convenios internacionales. Y que ustedes los puedan utilizar. Entonces, eso es lo más clave. Porque finalmente se puede traducir en un excelente partner. Y sobre todo, para quienes entran en la lógica que es como la lógica natural de los emprendedores que se van a financiar de esta manera, en algún momento llegan a postular a un SAF, que es un fondo capital semilla que entrega hasta 60 millones de pesos. Esas instituciones pueden tomar un 7% de propiedad de tu emprendimiento. Es una norma. Eso está avalado por la Corfo. Y casi todas lo hacen. Y ahí, entonces imagínense si ya tengo que tener un socio que va a tener 1.007%. O sea, que sea el mejor socio, que gaste, que el tiempo lo utilice ayudándome a crecer y no peleando todo el rato con la institución. Pues sí, no hay tiempo para pelear. Entonces, eso es súper relevante. Las reglas claras desde antes de firmar cualquier cosa hacen que después sea todo mucho más fácil. Ya. Otro aspecto importante que tienen que saber es que, claro, es plata que no la tengo que devolver, es plata regalada, pero lo que hace el Estado es aportar a mi emprendimiento y yo también tengo que aportar, que es el llamado cofinanciamiento. Entonces, todos los fondos estatales exigen un cofinanciamiento.
En general la regla es 75-25. Esto es, por ejemplo, el capital, pero varía. Por ejemplo, el capital semilla me da 25 millones de pesos, que equivale al 75% del fondo total del proyecto, y yo tengo que poner el 25% restante, que son algo de 8.333.333 pesos. Entonces yo tengo que saber que en algún momento voy a tener que poner esa plata. Importante, cuando yo postulo no tengo que tener la plata, o cuando yo firmo el contrato no tengo que tener la plata. La plata yo la voy poniendo o enterando durante la ejecución del proyecto. Y también otra cosa importante es que no necesariamente la plata tiene que ser mía. Y aquí es donde entra la forma en que ustedes han definido financiar su emprendimiento. Por ejemplo, yo podría hacer una campaña de crowdfunding. Y parte de ese cofinanciamiento, en vez de sacarlo de mi bolsillo, lo saco de esta campaña de crowdfunding. Entonces así no tengo que sacar toda la plata de mi... O puedo a lo mejor haber hecho algo para poder obtener dinero de un inversionista. Entonces la plata me la paso a un inversionista. O a lo mejor puedo haber estado a punto de comenzar a generar ventas. Entonces la plata la saco de las ventas. ¿Se fijan? Y así no se hace tan pesado y así la plata trabaja para la plata. Y no es que yo trabajo para estar rindiendo el fondo, que son los dos tipos como de emprendedores, uno los pudieran poner en un extremo que a mí me toca ver seguido. Ojo que los cofinanciamientos varían. Hay algunos fondos que son mucho más amables o más favorables para los emprendedores. Por ejemplo, Startup Chile, que también es un capital semilla que entrega 20 millones de pesos, la regla de cofinanciamiento es 90-10, no 75-25. Y así. Entonces, pero es importante que conozcan eso. Ya. Y otro elemento importante que conozcan, y esto es como transversal, es los criterios de evaluación. Cuando ustedes postulen a cualquier fondo, y esto es a cualquiera, de hecho ahora en el observatorio lo que estamos haciendo es un comparativo de cómo se evalúan los distintos fondos, desde concursos privados hasta concursos públicos, y son los elementos que piden en todos lados para los emprendimientos en etapa semilla. Les van a preguntar el mercado, y aquí se los preguntan de distintas maneras, así como cuál es el dolor del mercado, cuál es el market pain, cuál es el problema, cuál es la oportunidad, ya la misma cuestión. Le están preguntando cuánta plata hay ahí disponible y cuánto es lo que ustedes van a tomar. Después, la solución, que es lo que ustedes están desarrollando, el producto o servicio. El talento. En los concursos de emprendimiento, sobre todo mientras más cercanos estamos a la idea, vale mucho, tiene más ponderación el talento, mi talento emprendedor, qué es lo que yo hago, no solamente los títulos que yo he logrado estudiar, el título universitario o lo que hayas hecho formalmente, sino también mis años de experiencia en una industria. Entonces yo quiero hacer un proyecto en hotelería y trabajé 20 años siendo el jefe de hotel tanto, o mi familia tiene un hotel, o yo, ¿se fijan? Entonces eso es talento emprendedor. Todo lo que hable de ustedes, de su pasión, de su visión, de su experiencia en la industria, es súper relevante. Y por último, el tema del modelo de negocio, que es cómo van a ganar la plata. Mientras más nos acercamos a la etapa de escalamiento comercial, el modelo de negocio adquiere más importancia. Y los otros elementos... Gracias. A lo mejor se acabó el tiempo. Entonces, se le acabaron las pilas. ¿Ya? Y entonces esto es relevante porque es independiente si ustedes dicen, nada, pero yo quiero postular solo al capital semilla, la Josefa está hablando del voucher de innovación, todos se evalúan igual, concursos públicos, privados, porque además es como que Corfo en general pone la norma, entonces como que todos los otros copian, ¿sí? O replican, por decirlo de alguna manera. Y acá también decir que yo me he centrado mucho en los fondos Corfo, pero piensan también que hay oportunidades en ProChile. Si ustedes están hoy día, y cuando yo les pregunté cuál es su visión, y ustedes dicen, no, yo quiero tener mi negocio aquí, como me lo dijo un emprendedor el otro día, de aquí a 2 años más yo voy a estar en Nueva York, entonces tenéis que estar mirando hoy día a ProChile, no en 2 años más. Hoy día tienes que estar mirando cuáles son las misiones comerciales que ProChile apoya, cuáles son las ferias principales en las cuales tú deberías estar,
cuáles son los fondos que te permiten gastar más dinero en viajes o internacionalización, porque si bien se entregan recursos, las platas son restrictivas, yo no me la puedo gastar en cualquier cosa. De hecho, uno de los principales problemas que hay para los emprendedores es que no las puedes ocupar en general en capital de trabajo, son súper restrictivos para eso. Y esa es una piedra de tope porque hay muchos proyectos que en una etapa necesitan capital de trabajo para poder crecer. Entonces, es importante tener conciencia de eso porque incluso saber que no me sirve ya es un gran avance para no estar perdiendo el tiempo con eso. Bueno. Les quería decir que todo esto que parece, cuando uno se mete en el mundo de los fondos concursables, es súper complejo. Uno realmente como que se siente así, como tratando de armar así el puzzle. Consejos como finales que les puedo decir es que lean. Algo así como súper sofisticado, ¿sí? Lean. ¿Qué cosas lean? Lean las bases de postulación. Siempre hacen ahora, cada vez están haciendo unos resúmenes, hasta unos monitos, unas historietas, de todo. Lean las bases. En las bases dicen cómo los van a evaluar, en qué se pueden gastar la plata, si está el fondo dentro de su objetivo. Además dice la firme, no lo que alguien está interpretando. Lean las bases. Los emprendedores siempre, a veces me dicen, no, pero es que los emprendedores no estamos para estar leyendo la burocracia del Estado. Y yo digo, ya, pero si va a postularle a 1 millón la hoja. Sácale cuenta. 1 millón de pesos la hoja. ¿Me lo leo o no me lo leo? Si me da una oportunidad adicional de poder ver bien cómo perfilar mi postulación. No es tan terrible. Otro consejo que les puedo dar es que tienen que entender que si se van a meter en temas de fondos públicos, sea en cualquier línea, Corfo, FIA, por ejemplo, la gente que está en temas del agro, FIA está sacando concursos súper interesantes. Los jóvenes están mirando el INJUB, turismo, la CONADI, de hecho hay hasta algunos fondos de la subsecretaría de gobierno, de la Secretaría General de Gobierno. Entonces hay muchas oportunidades. Tienen que entender que postular es solo el principio, porque después uno queda como en una especie como de relación con el Estado. Y otra cosa que es importante es que mantengan un orden extremo. Si no son ordenados y ustedes van a postular porque saben que tienen un proyecto que tiene el potencial de ganar, consíganse a alguien que solamente se dedique a ordenarle los papeles. Porque lo que ustedes no son capaces de justificar, ¿se acuerdan que yo les dije me dan plata y yo entrego papeles? Si ustedes no entregan el papel, esa plata la tienen que devolver. Independiente de que esté el emprendimiento ahí, independiente que hayan comprado lo que tenían que comprar. Entonces es súper triste ver a los emprendedores teniendo que devolver plata cuando uno ha visto que han hecho el esfuerzo. Pero las reglas del juego son claras. Se tienen que justificar los gastos como corresponden. Entonces, si no son ordenados, por favor, de verdad, busquen a alguien así, casi que tenga como un TOC para que les ordene las cosas. Es súper importante. Yo por eso busqué a Comparini, fíjate. ¿Ves? Pero tiene un trastorno obsesivo compulsivo extraordinario. Entonces, era el socio ideal. El socio ideal. Pero no sirve para ordenar. Él sirve para otras cosas. Su trastorno es para otras cosas. Pero es un socio no queremos bueno. saber más. Es un socio bueno. Es un socio bueno. Bueno, y ya para finalizar y dar espacio a las preguntas, mi último consejo es que no busquen la plata. Porque si buscan la plata se van a quedar pegados ahí. Se van a volver subsidios dependientes. Busquen las oportunidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Josefa. A mí me quedó clarísimo lo que no hay que hacer, digamos, después de esta presentación. Me quedó clarísimo, además, que yo, está claro que voy a ir a los fondos de la juventud. ¿Cuáles eran? Lo del INJUB. INJUB. Está claro. Aquí hay varios, estoy viendo que hay varios colegas que podemos ir al INJUB. Bueno, ahora viene... no sean mal. Somos viejos, pero qué diablo. Ahora vamos a dar la oportunidad de que ustedes hagan preguntas. También vamos a recibir preguntas por Facebook. Por lo tanto, levanten la mano. Esto es como en el colegio. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ahí está nuestra modelo habitual, con el micrófono.
Fíjate que quedó tan claro, Josefa, que nadie quiere hacer una pregunta. Siempre pasa. Mira. Yo no sé si los esto sí que es desmotivo. una excepción. No sé si los desmotivo o queda claro. Yo me entretuve mucho mirando las caras de la gente. Cuando tú hablabas y tú decías, por ejemplo, y hay que devolver la plata, y la gente hacía así. Porque cuando tú decías que les iban a dar plata, sonreían. Sí. Pero cuando hay que devolverla. Claro, cuando hay que rendirlas. Claro, decían. Y después, Bueno, parece que tenemos una pregunta ya. ¿Aló? Hola. Su nombre, por favor. María Esther Calvo. Muchas gracias por tu presentación, Josefa. Y mi pregunta es, del porcentaje de fondos o de concursos que nos mostraste en una de las primeras láminas, ¿existen estadísticas de cuántos realmente se utilizan y cuál es el seguimiento o resultado de ese uso? ¿Y cuántos quedan también? Porque me imagino que el desconocimiento hace que muchas veces no sepamos dónde postular y los fondos se quedan ahí mismo. Ya, en general, no hay datos así como precisos o generales, pero una cosa que sí uno ve es que no quedan fondos desiertos. Piensen que para Capital Semilla pues, se entregan alrededor de 100 fondos aproximadamente. Y el año pasado, el antepasado, postularon 4.000 proyectos. 4.000. A Startup Chile, que se entregan por vez alrededor también de 50, postulan 2.000 proyectos. Fácil. Ahora, lo que sí es que, entonces, lo que puede pasar es que a lo mejor, por el tema del desconocimiento que tú dices, que a veces que yo percibo y por eso me gusta explicar y compartir esta información, es que a lo mejor no llega el emprendedor que sí debería haberse ganado el fondo. Igual se lo gana a alguien que se lo merece, pero a alguien que realmente necesitaba y tenía un talento a lo mejor extraordinario, se queda sin conocer esa oportunidad. Ahora, sobre los resultados, eso hay bien poco de evaluación. O sea, yo trabajé hartos años en el gobierno, también trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, que le daba plata al gobierno para hacer concursos, y hay poco por distintos motivos, y también porque técnicamente es muy caro hacer ese tipo de evaluaciones. Perfecto. Tenemos una pregunta por Facebook. Ana María Vargas pregunta, si gano algún fondo, ¿eso me restringe para postularme a otro? Excelente pregunta. Ana María, te ganaste 25 millones de Te pesos acabas de solo ganar por el esa capital. pregunta. Increíble, fantástico. Sí, existen algunas restricciones, ¿ya? Y eso también es importante considerarlo dentro de la estrategia que ustedes van a crear para financiar. Hay fondos que son complementarios y otros se restringen. Por ejemplo, yo podría postular a un fondo, a un voucher de innovación que me facilita principalmente el desarrollo de prototipos, porque yo estoy pensando en desarrollar una nueva línea de productos dentro de mi proyecto. Entonces yo con esa plata que me da 7 millones de pesos, yo podría desarrollar todo el prototipo, las muestras iniciales para después poder producir. Y podría estar postulando al mismo tiempo a un capital semilla, donde el foco del capital semilla es principalmente la comercialización. Entonces, con el capital semilla podría realizar estudios de mercado así de buen nivel, establecer toda una estrategia de marketing y financiarla, y no tendría que sacar plata para el desarrollo del prototipo porque lo tengo financiado con el voucher de innovación. ¿Se fijan? A eso se complementa. Por otra vía. Claro. O podría estar postulando a nivel de instituciones a un fondo de la Corfo y a uno de ProChile, a un FIA y a un Corfo. ¿Se fijan así? Para distintas cosas. Ahora, en la línea capital semilla, que es lo que los emprendedores conocen en general, son incompatibles. Si yo postulo a por ejemplo, pasa mucho que Capital Semilla de Corfo y Startup Chile se abren como las convocatorias con un mes de diferencia. Muchos emprendedores postulan a las dos líneas, porque para asegurar ahí de diversificar el riesgo postulo a las dos. Pero si me llego a ganar las dos, tengo que optar por uno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en términos como de diseño de la política? Es que esos dos instrumentos financian la misma etapa y las mismas actividades. O, por ejemplo, si yo postulo a un SAF de innovación, que es un capital semilla con incubadora que me da hasta 60 millones de pesos, y antes yo me gané un capital semilla, me van a descontar de los 60 los 25 millones de pesos, porque se supone que es para financia como la misma etapa y un poco más. ¿Se fijan? Entonces,
Otra cosa que a veces es importante y que no tiene que ver con una restricción propia de los fondos es que cuando yo estoy postulando en una misma institución, muchas veces yo tengo que tener cerrado un fondo para poder demostrar que yo hice el buen uso de los recursos para poder postular a otro. Entonces esos también son tiempos que uno tiene que considerar, porque cuando yo postulo un fondo tengo el tiempo de postulación, que me evalúen, que después firmen los contratos. En todo eso pueden pasar 4 meses. Me dan la plata. Empiezo con el periodo de ejecución, que pueden ser 10 meses. Después hay un mes adicional, si no tuve que hacer una extensión de plazo, un mes adicional para que yo haga un informe. Y después me tienen que revisar el informe, que pueden ser 3 meses más. Y ahí recién quedo liberado para postular otro fondo. Entonces eso también hay que considerarlo, por eso se van haciendo como estos mini valles de la muerte, porque yo necesito la plata para que no se me muera el negocio mientras tanto. Perfecto, muchísimas gracias. Buena la pregunta, Ana María. Buenísima, muy buena. ¿No habrá sido amiga tuya que tenía ahí todo arreglado? ¿Una galleta? Sí, claro, un palo blanco. Ahí hay otra pregunta en la segunda fila, señorita. Ahí, aquí está, el joven. Perfecto. Su nombre, por favor. Mi nombre es Jean-Pierre Latus. Muchas gracias por la presentación. Tengo un sobrino que ganó hace poco un Corfo, no sé cuál, y un Startup, puede ser, no sé. Ayer estuve conversando con él y estaba bastante complicado porque la entrega de los fondos lo estaba matando. Se demoraban demasiado y él tenía que pedir créditos al banco para poder pagar las cosas y luego le tramitaban el fondo, digamos. Me dio el caso, por ejemplo, de un ejecutivo que se ha ido de vacaciones y mala suerte. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para evitar este tipo de muertes que son finalmente por culpa de la burocracia? Oye, muy buena la... Muchas gracias. Muy buena la pregunta. Mira, ahí dos temas. ¿Se acuerdan que yo les dije de los socios intermediarios? Me voy a poner en el caso que tu primo, que tu sobrino, sí, que tu sobrino postuló a un SAF que está intermediado, ¿ya? Entonces tiene ahí una institución entre medio. Y yo les dije, ¿se acuerdan? Coticen, averigüen las condiciones. Bueno, también te pasan la plata en forma distinta. Por ejemplo, hay algunas que hacen que tú gastes tu dinero y tú después llevas y ellos te reembolsan. Hay otras que te pasan casi toda la plata al tiro. Hay otras que te van pasando de cuotas. ¿Ya? Eso también hay que averiguarlo porque puede generar un efecto como ese. Otra cosa también, ¿cómo uno lo puede hacer? ¿Qué está dentro de tu control? Es no financiar actividades críticas y claves para el proyecto con los fondos. Porque lo más probable es que puedan ocurrir este tipo de cosas, sobre todo cuando son intermediados, pero también cuando son directos. Por ejemplo, como en el caso de Startup Chile, también pasa que los tiempos del gobierno no son los mismos tiempos de la ventana de oportunidad del emprendedor. ¿Se fijan? O sea, pensar que el tiempo del gobierno va a ser mi tiempo de ventana de oportunidad es un poco ingenuo. Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, un consejo que yo les puedo dar es que traten de no financiar actividades críticas. Porque si tienen que esperar la remesa, se va a quedar parado el proyecto. Entonces, traten de financiar principalmente actividades que tengan, y sobre todo los capitales semillas son más que nada para temas como de comercialización, estudios, prospecciones de mercado, visitas a ferias, obtención de certificaciones. Por ejemplo, las certificaciones se demoran un buen rato, entonces eso es como algo que está como acorde a los, como entre certificadores se entienden, así como entre burocracia se entienden, como al mismo ritmo. Ese es como un consejo práctico que yo les podría dar a ustedes para que pudieran tomar medianamente el control del fondo que están ejecutando. Pero pasa mucho. De hecho, yo me acuerdo que los primeros años que yo trabajaba eran menos los concursos, entonces las convocatorias eran más alejadas y imagínense, si se demoraban 6 meses en pasarte la plata y tu proyecto se tenía que desarrollar en verano, te pasaban la plata en invierno, o sea, tu emprendimiento nacía muerto con plata. Claro, hacer traje de baño en julio no era bueno. Claro.
chaqueta de chiporro en enero. Sí. Tenemos una pregunta por Facebook. Verónica Ríos. ¿Hay alguna página donde estén todos los fondos concursables que hay para emprendedores, ya sean estatales o privados? No. Pues hay una respuesta cortísima. Sí. No. No hay una página que los agrupe a todos, ¿ya? Y tiene varias complejidades. Piensan que son muchísimos, de distintas instituciones con distintas nomenclaturas, y adicionalmente también es como yo estructuro la información para que ustedes la puedan entregar, o sea, la puedan encontrar, porque claro, puedo poner un listado de ¿cuánto? ¿De 1000? ¿De 100? ¿De 300? Tampoco... No, se ha tratado de hacer muchas veces, el Estado ha puesto mucha plata en eso, se han hecho distintas plataformas, no han funcionado. Hay algunas plataformas mejores que otras para ir mirando. Consejos así súper como tips que les puedo entregar es, por ejemplo, innovación.cl, es como de los medios como más actualizados en que uno puede ir mirando noticias y que van avisando de la contingencia, porque uno a veces lo que encuentra es como un listado de tipos de fondos. Pero eso no me sirve para saber si el otro mes hay algo que me sirve o este mes hay algo que me sirve. Entonces mirar ahí y después empezar a mirar por la industria en la que ustedes están desarrollando su emprendimiento. Entonces, si ustedes están haciendo lo que yo les decía, por ejemplo, en turismo, bueno, métanse una vez al mes a hacer una tour, a mirar qué hay. Porque les aseguro que si tienen un concurso va a salir así un banner en el home de la página. Porque van a querer que la gente postule. ¿Ya? Entonces, vayan viendo ustedes dónde ustedes tienen que ir mirando. Miren. Y bueno, y también les recomiendo que sigan mis redes y mis páginas. Yo todos los meses hago un reporte donde hago una selección, no son todos, es una selección de distintas convocatorias que hay y lo difundo en forma libre para que los emprendedores puedan ¿Cuál es ver. la página? ¿Cuál es la página Es tuya? mi nombre, josefavillarroel.cl, y también está en opem.cl. Perfecto. Muchísimas gracias, Verónica, por la pregunta. Tenemos una pregunta acá. Sí, hola. Mi nombre es Andrés Farías. Tengo una pregunta. No sé si nos puede dar una visión respecto a la figura legal o el esquema legal que yo uso para presentarme a un fondo o algo. Yo puedo elegir crear una IRL, una limitada, una SA, o crear una fundación dependiendo del tipo de el fondo al cual estoy, o los requerimientos al cual el fondo que estoy postulando. Entonces no sé si nos puede dar una visión acerca de eso, acerca de hacia qué tipo de estructuras legales están enfocadas la mayoría de los fondos. Sí, ahí, bueno, gracias por la pregunta, porque hay fondos que se pueden postular como persona natural, mayor de 18 años, o pueden postular ya constituidos como empresa, ¿ya? En general, todos los fondos en la estructura semilla lo que te piden es que seas persona natural o constituido como empresa y que no tengas más de 2 o 3 años de facturación. Eso es como el rango que te ponen. En realidad dice desde la Constitución, pero hay una norma que dice o desde la primera factura emitida. ¿Ya? Eso es como en términos generales. Sí, también. A veces hay algunos fondos que hacen alguna especificación para las personas que están emitiendo boletas, ¿ya? Pero en términos como globales, no hay una mayor restricción si tienen menos de 2 años de antigüedad. Ahora, después cuando uno... ¿Por qué? Porque los fondos también te dan plata para financiar eso. Entonces yo postulo como persona natural. Para transformarme en empresa. Claro, y aparte ocupo la plata, esa plata que no es... que es importante pero no es crítico, en contratar un buen abogado, que si voy a estar con más personas me hago un pacto de accionistas como corresponde, porque yo estoy pensando en forma global y que quiero después, entre años más, tener plata de inversionista extranjero, entonces necesito un buen pacto de accionistas, no un pacto de accionistas o una constitución que cuando llegan los inversionistas me dicen, yo te voy a poner plata, miran los documentos y hay que hacer la empresa de nuevo, entonces los inversionistas prefieren ir a invertir el negocio al lado. Entonces todas esas cosas son relevantes. Ahora, ¿cuál es la vedette donde todos finalmente cuando pasan de persona natural se constituyen en sociedad por acciones? Eso es como lo que la lleva, ¿ya?
pero no hay una restricción como específica. Después, cuando uno ya es empresa, y esto como en general, ¿ya? Cuando yo tengo más de un año de facturación, soy una empresa y tengo más de un año de facturación, hay otra área de fondos que no tienen que ver necesariamente con el capital semilla, que es como para innovación dentro de la empresa. Y ahí ya tengo que estar ahí constituido y con ventas de por lo menos un año. Perfecto. Tenemos una pregunta allá atrás. Sí, hola. ¿Tu nombre? Jorge Alfredo. Ahí Aparece. Ahí apareció. Bueno, Jorge Alfredo por acá. Mencionaste un 7% para la incubadora. ¿Qué plazo tiene y mediante algún contrato que te amarre con ella de por vida? Y eso me gustaría aclarar, el 7% con la incubadora. Sí. Ahí la respuesta es, no es para toda la vida, y la respuesta específica es depende. Depende de las condiciones que te esté entregando la incubadora. Por ejemplo, hay algunas incubadoras que siempre toman el 7% y te dicen que después tú puedes comprarles a un precio como preferencial ese 7%. Tú lo puedes y tienes la primera opción de compra. Mientras que, por ejemplo, hay otras incubadoras que tú no tienes la primera opción de compra. No tienes la opción preferente porque ellos dicen, entonces el emprendedor no va a trabajar lo suficiente para que crezca el valor de su empresa, porque entonces me va a tener que comprar más caro a mí. Entonces como que se va a guardar para comprar barato y después va a tirar como toda la carne a la parrilla, por decirlo de una forma así coloquial. Entonces ahí depende de las condiciones. Cuánto es el valor que fijan también depende de la institución. ¿Ya? De hecho, incluso uno podría llegar a lo mejor como a muñequearlo. Todas cobran el 7% porque hay un punto en una de las bases de los reglamentos de Corfo que dice que puede ser hasta el 7%. Entonces es hasta el 7%, no es el 7%. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Facebook. Susana Gaspar. Da la sensación que los fondos siempre son para emprendimientos innovadores. ¿Es así o funciona para cualquier tipo de emprendimiento, aunque sea algo común, entre paréntesis ropa, gastronomía, etcétera? En general, eso depende de dónde uno esté mirando, ¿ya? Y por eso yo les decía, es importante que ustedes estén mapeando dónde tienen que ir para no sentirse frustrados y aprovechar realmente las oportunidades. En general, los fondos más conocidos, que son los fondos de la Corfo, Startup Chile, Capital Semilla, los SAF de Innovación, Scale Up, son para emprendimientos innovadores. De hecho, ahora casi todo es como innovador. Así como que cualquier concurso tiene la palabra innovador. Pero hay muchos fondos que están abiertos para distintos rubros. Y también algo que es importante es que se está entendiendo la innovación de una forma distinta, porque también nosotros muchas veces tendemos a entender la innovación como algo súper tecnológico, ya como de la NASA, como yo les decía anteriormente. Pero también pueden ser modelos de negocios distintos, modelos de comercialización distintos, algunas mejoras en el proceso productivo que finalmente hace que llegue de mejor manera al mercado. Hace poco se abrió un fondo de FIA, de la Fundación para la Innovación Agraria, y yo leía, porque ese es como mi superpoder, me gusta leer las bases. Como ñoña, entonces me encanta. Entonces yo leía la base para ver cómo decía, y me llamaba gratamente la atención que ellos era para innovaciones en el agro, pero era súper amplio la forma en que entendían la innovación. De hecho, eran consideradas como adaptaciones que se hicieran dentro de la empresa en algún proceso que permitiera que llegara de mejor manera al mercado. ¿Ya? Hay que hacerse la idea de que todos los concursos finalmente hablan de emprendimiento y innovación. Pero la forma en que la entienden es la distinta. Y también hay fondos para emprendimientos que se llaman como más tradicionales. Por ejemplo, Cercotec, con los capitales Semilla, Capital Abeja, el Crece, siempre se han considerado para emprendimientos como más tradicionales. Pero incluso hasta ahora esos fondos también dicen, y además que sea innovador. Y el producto sea innovador. Perfecto. Tenemos la posibilidad de hacer 2 preguntas más. Ahí hay una, y el señor estaba levantando la mano hace rato.
Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Usted que también quería hacer una pregunta, hagamos una cosa. ¿Quién paga más por la pregunta? Es que Josefa, tenemos que ir financiando el emprendimiento. Perfecto. Haga usted la pregunta y por mientras nosotros decidimos el valor de la próxima pregunta. Ya, Josefa, ¿no? ¿Se escucha? Josefa, dentro del Observatorio de Políticas de Emprendimiento que tú lideras, ¿ustedes prestan algún tipo como de incubación o apoyo para emprendimientos de cualquier tipo? No, nosotros nos dedicamos a eso. Trabajamos con instituciones para que las instituciones logren tener una mejor oferta y una oferta más cercana, justamente en la forma en que transmiten los fondos, crean experiencias para emprendedores. Pero no entregamos consultoría o asesoría para los emprendedores directos. Una segunda pregunta en relación con lo mismo. Ese sería 2 por 1, tiene otro precio. ¿Es posible que yo te pueda mostrar mi proyecto de emprendimiento que tengo a través de una reunión, por ejemplo? Josefa, si quieres, te dejamos sola con él. Bueno. No, claro que sí, me puedes contar ahí tu... Tanto como agendar una reunión, ¿sí? No lo sé, porque he estado con... Tengo muchas charlas, muchas actividades, evangelizando los fondos públicos por Chile. No, pero siempre hay espacio para poder comunicarnos y poder orientarte de alguna manera. Ya, vale, gracias. Perfecto. Quedamos en un silencio. Se me heló un poco la sangre a mí incluso. Pero qué diablo. El señor de aquí está levantando la mano, de hecho tiene la mano blanca. Sí, pensé que era, de hecho... Ahí está. Su nombre. Sebastián Binfa. Mi pregunta es sobre los patrocinios de las instituciones públicas. ¿Se requiere convenio marco y qué tipo de patrocinio pueden dar? ¿Puede ser que por apoyo, por patrocinio de esas instituciones, el Estado puede ser cliente de un emprendimiento? Ya. Eso es un tema complejo. Sí, que se escapa un poco de la lógica que tienen como los fondos y los subsidios, ¿ya? Y no soy experta en ese ámbito. Solamente he escuchado las experiencias como fallidas de los emprendedores cuando tratan un poco de tener al Estado como cliente. Entonces, no, pero ahí no podría me refiero contestarte. principalmente como el tema del patrocinio. ¿En qué consiste el patrocinio de las instituciones públicas, por ejemplo? No, es que te digo, ahí no soy como experta en ese ámbito. Yo sé que a veces te pueden extender alguna carta, pero no... Tal vez se escapa un poco de la lógica. Tal vez se puede juntar con el emprendedor que quería juntarse contigo y ver cómo lo resuelven, ¿no? Porque en general, lo que sí pasa es que en general a veces la gente tiene como algún contacto, te pide algún apoyo y te dicen sí, no, es muy bonita esta actividad, que son como la clásica como carta como de apoyo que hay, pero así como institucionalizado, como conducto regular, lo desconozco. Perfecto, vamos a darle la oportunidad al joven, ya que esta pregunta es lo que se llamaría en chileno antiguo una pregunta chingada. ¿Te acuerdas cuando uno tiraba un cohete para la Pascua? Ahora ya no se puede tirar ni cohetes para la Pascua porque está prohibido todo. Pero salía chingado, ¿se acuerdan? Y no explotaba. Bueno, entonces le vamos a dar la oportunidad al joven. Su nombre, por favor. Pero se escucha, sí. Mi nombre es Lucas Bravo Nicolás y yo tengo un emprendimiento en cultura. Hace un año empecé un proyecto que se llama Ilustración Historia de Chile y el proyecto lo intenté desarrollar con fondos del Ministerio de Cultura, pero las cosas no sucedieron y lo autofinancié. Pero quisiera saber si hay algún otro fondo para poder financiar proyectos culturales que no sea propio del Ministerio. El Fondar, los fondos del libro o... Sí, ahí... Gracias. Sí, mira, ahí... Interesante pregunta porque depende mucho de qué, para qué quiero la plata. Porque, por ejemplo, si tú quisieras voy a inventar, no sé, por ejemplo, con tu libro, a ponerle una parte que tenga realidad aumentada, pero cuando uno vea el libro aparezca así un holograma, perfectamente podría calificar para hacer un prototipo con un voucher de innovación de la Corfo. Y que en realidad, si tú muestras que hay algún ámbito de negocio, que lo que tú estás haciendo un negocio en cultura, te puedes mover y trabajar, por ejemplo, con la institución de cultura y te puedes mover con la Corfo y podrías estar migrando
De todas maneras, las postulaciones que tiene a nivel internacional el BID, con toda la línea que tiene de la economía creativa o la economía naranja, o sea, debería estar mapeando quiénes están trabajando en esa área. Fundaciones, dentro del listado que yo les mostré había muchos concursos como de fundaciones que también les interesa esto, le puedes dar a lo mejor un elemento si es tu vocación de emprendimiento que tiene un impacto social. Entonces es un emprendimiento que trabaja en cultura, que es un negocio con impacto social, ¿te fijas? Y así se va abriendo un poco el abanico de las posibilidades. Y hay momentos en los cuales una institución o un fondo te va a servir para financiar una etapa y después ya no te va a servir y te va a tener que a lo mejor mover a otro lado para la etapa que sigue, para financiar tu emprendimiento. Y eso así con todo, para los que quieran hacer cosas sociales o de medio ambiente. Es la industria, pero ustedes tienen que ir mirando, dependiendo de lo que quieren financiar, qué les sirve más. Y así se construye lo que es una estrategia de financiamiento, que es lo que terminan haciendo, que es lo que nosotros miramos cuando analizamos casos de éxitos de emprendedores. Cómo se han financiado emprendedores que uno ve ahora como exitosos es porque han diversificado increíblemente. Y una vez conocí a un emprendedor que cuando no tenía plata, ¿saben lo que hacía? Iba a casting de programas de televisión y participaba de los concursos, casting de concursos. Quedó seleccionado en 2 concursos y ahí ganaba un poco de plata. Esa plata la ocupaba para pasar como este mini Valle de la Muerte, y aparte él obviamente iba con la polera de su emprendimiento. Entonces cuando iba a concursar le preguntaba, oye, tú te llamas Juanito, ¿qué así? No, yo tengo un emprendimiento, vendo tal cosa. ¿Y qué pasaba? Perfecto. Se le gatillaban las ventas. Álvaro Rudolfi, es la historia de Álvaro Rudolfi. No. Sería fenómeno. Un amigo que... No, extraordinario. Muchísimas gracias, Josefa. Un aplauso grande para la Josefa. Una máquina para responder todas las preguntas. Bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias a todos por haber asistido. Claro, vamos a sacar la foto, no se preocupen. Están todos diciéndome que tengo que sacar la foto, por eso ya había sacado el teléfono. Nosotros tenemos una tradición, nos sacamos una selfie. José, usted aquí al lado. Pónganse todos, por favor. Levanten las manos como si estuviesen contentos. Vamos, 1, 2 y 3. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y estén atentos, por favor, a la página porque vamos a seguir juntándonos, seguir compartiendo las experiencias de emprendedores, de buenos consejos y, por supuesto, ayudar a todos aquellos que quieran aventurarse a un nuevo emprendimiento. Muchísimas gracias, Josefa Villarroel. Buenas noches. Death, she must have been your will. Just